Un cordial saludo, apreciada tutora. Mi nombre es Gerson Osvaldo Carrasquillo Montoya, soy estudiante de agronomía del CEAC Sagún. Voy a hacer mi sustentación en relación a la tarea número 5 y se trata de evaluación de rhizobios como inductores de crecimiento en cultivos de arroz. Entonces esta tarea va centralizada en relación a los inductores del sistema fisiológico de los cultivos. Entonces voy a hacer mi sustentación de acuerdo a los lineamientos de la guía y vamos a empezar con la primera diapositiva. Entonces, como lo mencioné hace un momento, mi actividad está enfocada en la evaluación de rhizobios como inductores de crecimiento en cultivos de arroz. Y la introducción de la diapositiva dice lo siguiente: diferentes investigaciones recientes determinan que, aparte de las leguminosas, los rhizobios pueden colonizar las raíces de ciertas plantas como son los cereales. Las respuestas beneficiosas de estas interacciones incluyen mayor germinación de crecimiento en las plántulas de actividad fotosintética y síntesis de nutrientes, y finalmente aumento del rendimiento del grano. Entre los cereales que se han comprobado que establecen relaciones con los rhizobios se encuentran los de mayor importancia económica a nivel mundial, como son el trigo, el maíz, el arroz. Chile et al. 2005. El propósito general de este trabajo es demostrar y evaluar el efecto de los rhizobios sobre la promoción de crecimiento en las plantas de arroz. Entonces, como lo mencionaba, está relacionado este trabajo acerca de los promotores de crecimiento del arroz, pero esta vez utilizando un análisis de los rhizobios. Pues como todos los conocemos, los rhizobios son encargados de fijar el nitrógeno. Entonces vamos a hablar acerca de este tema y cómo se dio esta investigación. Entonces, mecanismos bacterianos de promoción de crecimiento, como para conocer un poco, de acuerdo con los distintos estudios de aquellas bacterias que influyen sobre el crecimiento de las plantas de manera positiva, indirecta o directamente por cualquier mecanismo, se denominan bacterias promotoras de crecimiento vegetal. Esto Rojas Contreras está citado en 2010. Los efectos positivos se pueden clasificar como directos, que implican una obtención de nutrientes, alteraciones en los niveles de sustancias estimuladoras de crecimiento, como fitohormonas, o indirectos, que atribuyen al control de patógenos en la agricultura, son considerados como limitantes. Citado Glick 2014. Continuamos. Entre las características, como para hablar acerca de la importancia del arroz en el mercado, entonces encontramos que el cultivo de arroz alterna generalmente el uso del suelo con la ganadería, rotando con pasturas sembradas o regeneradas y ocasionalmente con otros cultivos. Citado Molina et al. 2019. El arroz es un cultivo que implementa sistema de riego y que la técnica utilizada implica siembra en condiciones de secano o inundación continua desde los 15 a los 45 días posteriores a la emergencia hasta que el cultivo alcanza madurez fisiológica. Citado Bailán et al. 2018. Es importante mencionar la adopción de las semillas transgénicas como implementación de nuevas tecnologías en la agricultura. Entonces hay que resaltar aquí pues que es muy importante saber las condiciones y la importancia de saber seleccionar la semilla para lo que es el tema del cultivo de arroz. Entonces, el arroz en la mayoría de los países latinoamericanos ocupa el primer lugar de la canasta familiar. Debido a esto, el arroz representa un lugar importante en la industria agropecuaria. Importante resaltar también que pues la mayoría de personas en Colombia consumimos arroz. Es uno de los platos típicos, de los ingredientes típicos en los platos colombianos, y pues de acuerdo a eso su importancia en la demanda de producción. Dentro de sus características,
Dentro de sus características, el cultivo de arroz alterna generalmente el uso del suelo, bueno, ya lo habíamos mencionado. Dentro de sus características, bueno, entonces teniendo en cuenta la importancia del sector arrocero, la producción agrícola analiza que se evidencia interacciones benéficas entre plantas de arroz y rhizobium que colonizan raíces comportándose como endófitos. Se formuló hipótesis de este trabajo y en ella se plantean cepas de rhizobios nativas aisladas de arroces comerciales que nodulan los Lotus carnicultus, que es Trifolium repulus, promueven el crecimiento de raíces y parte aérea de las plántulas de arroz. Entonces estas son como uno de los tipos pues, de bacterias que son considerados como los rhizobios, donde se encuentran esas interacciones en el cultivo de arroz. Tenemos las cepas de los rhizobios. Para este trabajo se utilizó una colección de cepas de rhizobium del laboratorio de la microbiología del Centro de Investigación de Arroz de las cepas. Las cepas habían sido aisladas de raíces desinfectadas de plantas de arroz obtenidas en el ensayo de la larga duración de la estación experimental de la Laguna Tolima. Entonces de allá pues ha venido este material de... Aquí tenemos las cepas de rhizobios que inoculan Lotus carnicultus y LRT Trifolium, y representa repens, Trifolium repens, TRT aislados de las raíces de arroz de distintas rotaciones. Entonces tenemos aquí en la tablita las cepas que fueron utilizadas, las rotaciones, los perfiles de PCR, una tablita como de información. La colección de cepas de rhizobios que se encontraron conservadas con glicerol a menos 20 grados centígrados en el laboratorio. Para el crecimiento de las cepas en medio sólido se utilizaron placas con extracto de levadura, se realizaron varias distribuciones en la levadura hasta obtener diferentes colonias. Entonces, como pues bien es sabido, estos microorganismos tienen un hábito muy importante, o una distribución o una reproducción, por decirlo de esta manera, lo que es la levadura, lo que es a veces el arroz molido, harinas. Entonces estos microorganismos casi siempre pues los reproducen en laboratorio bajo estas condiciones de estos ingredientes. Tenemos la composición, el suministro por cada composición que se llevó a cabo en la investigación. La eficiencia de la simbiosis de los aislamientos en condiciones controladas. Quería hacer pues como un paréntesis y mencionar algo importante. El alineamiento de la guía hablaba acerca de dos factores que motivaran el crecimiento o el aumento fisiológico, o que hablara del manejo fisiológico de los cultivos. Entonces quiero hacer un énfasis que en este trabajo pues también tenemos, aparte que estamos hablando del tema de los rhizobios, los ambientes controlados es uno de los promotores importantes también en el tema fisiológico. Quiero poner un ejemplo como lo es el efecto invernadero, los espacios de invernadero donde se hacen cultivos bajo invernadero. Entonces ahí se controla muy bien la semilla, se controla muy bien los cultivos bajo condiciones controladas. Quería hacer énfasis en ese tema porque la guía de actividades habla acerca de dos conductores fisiológicos. Entonces quería hacer ese pequeño paréntesis y continuar con la diapositiva. Entonces, para el crecimiento de las plántulas se emplearon tubos con 25 milímetros de medio fareus, frascos de laboratorio en vidrio, agregando 7 gramos
por litro de agar. Para la germinación se utilizan semillas de desinfectantes que fueron colocadas en placas con agar y agua al 3% y se ubicaron en la cámara de crecimiento durante 2 días con 28 grados centígrados. Se sembraron 2 semillas de cada especie por tubo. La inoculación se realizó 2 días después del trasplante con 1 milímetro de cultivo puro y con 109 USF, unidades de calibración de fuerza, de cada cepa por tubo con 4 repeticiones por cepa. Y las plantas fueron mantenidas en cámara de crecimiento de 25 grados en 16 horas de la luz y 8 de oscuridad como fotoperiodo. La cosecha se realizó a 2 meses de realizada la siembra. Se analizó la capacidad de las cepas de nodular para las plantas, para lo que se determinó el número de plantas noduladas al momento de la cosecha, y la eficiencia de simbiótica se determinó mediante el peso seco de la parte aérea y la raíz secados en estudio a 30 grados centígrados durante 48 horas. Los resultados de la eficiencia simbiótica en las cepas determinadas a partir de la biomasa de la planta externa expresada como peso seco y a través de la presencia de nódulos en el sistema radicular de las plantas inoculadas mostraron diferencias entre cepas de las 6 cepas en estudio. Después del análisis se determinó que las cepas LRT4 y LRT70 no pudieron generar nódulos. Las cuatro cepas restantes lograron demostrar diferencias significativas en unidades de nódulos. En el análisis demuestra que no todas las interacciones entre bacterias y raíces son benéficas, ya que la biomasa de materia seca no muestra diferencias importantes. Frente a la presencia de poblaciones de rizodios nativos existe una posibilidad de que éstas sean abundantes y competitivas, pero no siempre presentan una elevada fijación de nitrógeno, motivo por el que en algunas ocasiones se observa un descenso en el rendimiento del cultivo. Aquí es muy importante mencionar que no siempre que haya interacciones entre bacterias y raíces es beneficioso para el cultivo. Entonces, importante resaltar que no siempre que hayan estas interacciones resulta beneficioso. Entonces, es muy importante hacer estos análisis y determinar, porque uno siempre se cree que un nódulo esté grande o haya un nódulo en la raíz está haciendo fijación. Entonces, importantísimo este tema. Aquí les voy a compartir la próxima diapositiva donde aparecen unos gráficos. Aquí aparecen unos gráficos acerca de las respuestas en este ensayo. Entonces dice que según citado por Bax et al 2000, Batista et al 2015, estas poblaciones de rizodios nativos generan unas consecuencias negativas, en primer lugar porque no son eficientes en la fijación de nitrógeno, además de que se pueden establecer relaciones de tipo parasitarias. Entonces los que les mencionaba, las poblaciones parasitarias a veces pues nos pueden ocasionar problemas fitosanitarios en el cultivo, y es muy importante no confiarse de que porque el nódulo está ahí, entonces siempre es un nódulo muy bueno. Hay veces pueden ser nódulos que nos están provocando problemas fitopatógenos en todo este tema. Entonces muy importante tener en cuenta esta investigación. Entonces aquí tenemos la relación positivo y negativo de las aplicaciones de rizodios en el cultivo de arroz. Aquí vemos que lo que fue la LRT4 y la RT70 no presentaron ningún cambio y que los otros tratamientos se incrementaron. Aquí tenemos pues la observación en este. Y ya en general pues se pudo constar que todas las cepas de rizodios lograron trasladarse en el medio, aunque existió viabilidad de su desempeño según Vicario al 2015. Esta variación en los resultados podrían mencionar que no siempre pues todos los procesos son de reproducción o de nublación se debe a, digamos, el manejo que le estamos dando, sino pues al manejo como tal de la genética, porque pues es muy importante tener en cuenta la semilla, de dónde viene cada. Para concluir, entonces
podemos, de la